3. Sabino llega a Constantin. Eligió un campo cómodo y ventajoso y lo atrincheró con actividad. Verudovix, general de los pueblos de Constanzas, había engrosado su ejército con toda la gente vagabundo o perdida de todas las calles, los pueblos de Mans, Evreux y Lisieux. Después de haber degollado a sus senadores que se oponían a la guerra, habían cerrado las puertas a los romanos y unido sus tropas a las de Verudovix, que se encontraba así a la cabeza de un numeroso ejército. Se acampó Verudovix a 2 millas del campo romano y no cesó de provocarlo el combate. Sabino se sirvió de una estratagema para aumentar el atrevimiento de los bárbaros. Les despachó un espía falso que les dijo que los romanos estaban prontos a levantar el campo a la noche para marchar el socorro de César. A esta noticia los galos se precipitaron en el campo. Los romanos que los esperaban salieron por 2 puertas a su encuentro, los atacaron y los pusieron en fuga. Después de haber hecho vanos esfuerzos para reunirse, su derrota fue completa. Todos los pueblos de la Baja Normandía se sometieron. 4. Craso no fue tan dichoso en Aquitania, reforzado por tropas auxiliares de caballería y por numerosas cohortes levantadas en Tolosa, Carcassona, Narbona y otras muchas ciudades de la provincia romana, pasó el Garona. Los habitantes salieron a su encuentro con numerosos cuerpos de caballería, que era su principal arma. Craso salió vencedor y puso sitio a Lector, su capital. Esta ciudad se defendió largo tiempo. Sus habitantes tenían una grandísima cantidad de minas. Eran muy hábiles en la guerra subterránea. Craso de allí marchó contra los pueblos de bases. Estos se habían atraído una multitud de soldados y de oficiales que habían servido bajo las órdenes de Sertorio y un buen número de españoles. Contra la costumbre de los bárbaros, se mantenían tranquilos en su campo, que estaba atrincherado a la romana, esperando que el hambre obligara a los romanos a dejar su país. Pero Craso marchó y los atacó, mas aunque se defendieron valientemente y habían fortificado su retaguardia, Craso forzó por ahí su campo. Las 3/4 partes fueron degollados en 50.000. Los pueblos de Bayona, Berry, Armagnac, Burdeos y Dax, asustados por esta victoria, se sometieron. Los pueblos de Teruana, Guadix y Brabante y de Boulogne no se habían sometido a César, estaban defendidos por sus bosques y eran celosos de su libertad. Aunque la estación estaba muy avanzada, César, que tenía ya el proyecto de pasar el océano a la campaña siguiente, marchó a Teruana y se acampó a la entrada de los bosques. Fue recibido por los naturales, mas no consiguió el someterlos, sino destruyendo y quemando los bosques. Después de esta correría, que no tuvo un resultado completo, puso sus tropas en cuarteles de invierno y en persona se dirigió a la Cisalpina. Así se terminó la tercera campaña de las Galias. 5. No se puede menos de detestar la conducta de César contra el Senado de Vannes. Estos pueblos no se habían sublevado, tenían dados rehenes, habían prometido vivir tranquilos, pero estaban en posesión de toda su libertad y de todos sus derechos. Habían dado motivo a César de hacerles la guerra, sin duda, mas no de violar el derecho de gentes y abusar de la victoria de una manera tan atroz. Esta conducta no era justa y aún menos política. Estos medios no llenaban su objeto y se
superaban y sublevaban las naciones. El castigo de algunos jefes es todo lo que la justicia y la política permiten. En una regla importante el tratar bien a los prisioneros. Los ingleses han violado esa regla de política y de moral, poniendo a los prisioneros franceses en pontones, lo que los ha hecho odiosos en todo el continente. La Bretaña, esta provincia tan grande y tan difícil, se sometió sin hacer esfuerzos proporcionados a su poder. Lo mismo aconteció en la Aquitania y la Baja Normandía. Eso consiste en cosas que no es posible apreciar o determinar exactamente, aunque sea fácil ver que la principal consistía en el espíritu de aislamiento y de localidad que caracterizaba los pueblos de las calles, que en esa época no tenían ningún espíritu nacional ni un provincial, sino que estaban dominados por el de ciudad. Posteriormente, el mismo espíritu ha forjado los hierros de la Italia. Nada es más opuesto al espíritu nacional y a las ideas generales de libertad que al espíritu particular de familia o de pueblo. Esta división resultaba, además, que los galos no tenían ningún ejército de línea mantenido y disciplinado y por consecuencia ningún arte ni ciencia militar. Así es que si la gloria de César no estuviera fundada sino en la conquista de los Galios, sería problemática. Toda nación que pierda de vista la importancia de un ejército de línea permanente y que se confíe en leves o milicias nacionales experimentará la suerte de las calles, aun sin tener la gloria de oponer la misma resistencia que fue efecto de la barbarie de entonces, del terreno cubierto de bosques, pantanos y barrancas, y de la falta de caminos, cosa que hacía difícil la conquista y fácil la defensa.